Buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Rubén Telles Hernández. Pertenezco a el Cuerpo Académico de Mantenimiento Industrial hasta este año, que es en el 2020. Este proyecto o esta propuesta de investigación que presento es para dar un informe muy corto de la investigación que se hizo en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Eh, el nombre de esta investigación se llama Retos y Perspectivas para la implementación de la Industria 4.0 en el sector industrial mexicano. Eh, Solamente hablaré de la parte más importante de esta pequeña investigación, con la cual agradezco esta oportunidad que se me brinda para hacer mi pequeña presentación en este video corto. Sin más preámbulos, iniciaré compartiendo mi pantalla de mi computador y trataré de abrir y de compartir una presentación que tengo ya previamente establecida. Entonces, si en unos minutos iniciamos. Bueno, retos y perspectivas para la implementación de la industria 4.0 en el sector industrial mexicano es un análisis de un enfoque eh, más que analítico, cualitativo, es decir, trataremos de ver lo más importante de este sector industrial, el cual nos urge como institución en diferentes carreras de nuestra universidad implementar una guía que nos permita llevar a cabo un cambio eh, digamos, de paradigma. Entonces, este, esta nueva forma de implementar este proyecto se basó en lo siguiente. Básicamente es una investigación que es en los futuros ingenieros, los cuales se espera que hagan un cambio de las expectativas que la revolución industrial de las empresas eh, quieran implementar una revolución como es la industria 4.0, adaptarse eh, a esta metodología si es que las empresas ya están llevando a cabo esta sistematización. En esta etapa de confinamiento por COVID-19 que agiliza los métodos y medios digitales, que es todo en línea y comunicaciones digitales móviles, es un reto y un obstáculo que es imprescindible evadir. ¿Qué es la industria 4.0 en México? Bueno, la cuarta revolución industrial, así llamada, o la industria 4.0, es aquella centrada en la automatización, en la robótica, en el empleo de Internet de las cosas y en una tendencia a utilizar mayores volúmenes de información llamada Big Data. Así expresamos este concepto en las soluciones de esta revolución cambiante en el mundo, pero que en nuestro México no tiene mucha prisa en llevarse a cabo. La tercera revolución industrial, con una fecha más o menos eh, no tan exacta, que se prevé que sea así como que en el siglo XX, a mediados del siglo XX, tiene que pensarse desde entonces hasta ahora ha sido mantenido debido a una mejora sostenida de las distintas tecnologías, donde ya se plantea desigualdades económicas entre los países y eso ha llevado a involucrarnos a los cambios que está sufriendo esta industria en todos los ámbitos en nuestro país. En cuanto a su extensión, debemos comentar que la aparición de la tercera revolución industrial solo ha tenido lugar en países con mayor capacidad de desarrollo. Obviamente, primera en los Estados Unidos, en países desarrollados como Estados Unidos, China, Japón y la Unión Europea. Estos fueron los que iniciaron la tercera revolución industrial, pero con el paso de los años, muchos países en vías de desarrollo o
se han ido uniendo, entre ellos México y Latinoamérica. Básicamente, para implementar la industria 4.0 existen modos cuantitativos y cualitativos. Mi apreciación es más cualitativa que cuantitativa, el cual se hace un estudio se hace un estudio más que nada de tipo cualitativo. El punto de revisar casos es ayudar al empresario o al dueño de una empresa y al ingeniero a imaginar cómo iniciar a pensar cómo manufacturar inteligentemente su propia organización, cómo hacer que sea más rentable y por otro lado responder a las tres preguntas que presentamos. Una es, ¿cómo decide en realidad si la industria 4.0 es adecuada para, para adecuarla en nuestra empresa? ¿Para quién es adecuada la industria 4.0? ¿Cómo se sabe cuándo su empresa debe invertir en industria 4.0 o si debe hacerlo? Bien, entonces por otro lado serían las premisas que uno se plantearía al implementar la industria 4.0. Es decir, ¿cómo decide en realidad si la industria 4.0 es adecuada para nuestra industria o para la empresa o la fábrica en la cual estamos analizando o a la cual queremos hacer un cambio? ¿Para quién es adecuada esta industria 4.0? ¿Para el empresario o para los trabajadores o para toda la sociedad en su conjunto? ¿Cómo se sabe cuándo su empresa debe invertir en una industria 4.0 o si debe invertir o no? Se puede marcar si se puede marcar con una palomita la mayoría de los elementos que esta lista. Es probable que sea conveniente comenzar a evaluar estas tecnologías y pensar en proveedor de soluciones de la industria 4.0, así que asignar los recursos necesarios para llevarla a cabo e implementarla. Las premisas son las siguientes. Se preguntaría uno primero cuáles son estas características relevantes que podríamos analizar y si son positivas, se podría decir que es viable llevar esa empresa a un cambio de paradigma. Se encuentra en una industria particularmente competitiva con muchos competidores familiarizados con la tecnología. Si es así, tiene dificultades para incorporar personal para cubrir puestos vacantes en esa o en su organización, quiere mayor visibilidad en toda la cadena de suministro, quiere identificar y abordar las cuestiones antes de que se convierta en problemas mayores, quiere aumentar la eficiencia y la rentabilidad en toda la organización, desea que todo su equipo tenga visión informadas, actualizadas, relevantes de los procesos de producción y comerciales, quiere una analítica más enriquecedora y oportuna en cuestión de información, necesita ayuda para digitalizar y comprender la información, requiere mejorar la satisfacción y la experiencia del cliente, quiere mejorar la calidad del producto o mantenerla intacta. También quiere un sistema de planificación de recursos empresariales más integrado que abarque no solo inventario y planificación, sino también cuestiones financieras, relaciones con clientes, administración de la cadena de suministro y ejecución de manufactura. Desea tener una visión coherente y flexible de las operaciones comerciales y de producción que esté adaptada a áreas o a usuarios específicos en su organización. Desea tener percepciones en tiempo real que lo ayuden a tomar mejores decisiones y más rápidas sobre su empresa todos los días. Pues esas serían las premisas que se deben de responder a la hora de analizar una empresa. La metodología es ver el antes y visualizar el futuro de esa tendencia
para poder cambiar de paradigma de una industria 3.0 a una industria 4.0. Para eso el antes es un poquito de historia que analizamos rápidamente. Se dice que la tendencia a la cuarta revolución industrial inicia a mediados del siglo pasado. Se considera que comienza la tercera revolución industrial. Previo a ello existe la primera, que es la mecanización. La segunda es el uso de las energías, como es la electricidad. Y la tercera es el uso de la información o la implementación de la informática. La industria 4.0 es aquella que está por implementarse la digitalización de las cosas. En la mecanización se requería utilizar e implementar máquinas de vapor, energía hidráulica, para cambiar de modos de trabajo a modos de producción, cambiar del feudalismo a un método más industrial. En la segunda revolución industrial, cambiar el modo de producción y convertirlo en producción en masa, en cadena de montaje por medio de la fuerza eléctrica. En el caso de la tercera revolución industrial, lo que predomina es la automatización, las tecnologías de la información, las TIC, implementación de métodos, sistemas de trabajo modernos, pero sobre todo el uso de la informática. Y ya en la industria 4.0 lo que se implementa es la Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica. Básicamente el después es ver el futuro, el devenir de cómo implementar esta nueva forma de trabajo. Ya se tenían automatismos, pero se implementa el uso de la robótica con mayor auge y mayor desarrollo. Se empiezan a desarrollar sistemas simulados que permitan, antes de mecanizarlos, se puede decir que es un diseño casi muy aproximado a la realidad. Se implementan sistemas de integración. Esos sistemas de integración quiere decir que engloba todas las áreas. Se implementa el Internet de las cosas, que tiene que ver con implementar en la industria la Internet. También tener mayor control en la ciberseguridad por el manejo de uso de la información, y por lo tanto implementar nuevos sistemas que aseguren que no haya pérdida de información. Y por otro lado, ahorrar mucha capacidad de saturación de memoria en los equipos utilizando la computación a la nube. Y por otro lado, también implementar tecnologías 3D que nos ayudan a hacer un modelo de la realidad, de los requisitos que requiere los diseños. Por otro lado, implementar realidad aumentada o realidad virtual para asegurarse que la industria puede tener mayor desempeño utilizando una simulación basada en realidad aumentada, y el uso de la información, que es el Big Data, de incorporar toda la información en una gran base de datos que nos ayuda a tener un mayor control de esa información. Bien, en la industria 4.0, a pesar de que ya se hizo en la industria 3.0, se implementaron tecnologías que nos ayudaban a ver que el uso de tecnologías nos permitiría controlar nuestro medio ambiente, es decir, no crear tanta contaminación. Ya se podía perfilar el uso de generadores eólicos, de la energía solar, de
el uso del hidrógeno como una alternativa de energía y el uso de la geotermia para poder proteger el medio ambiente. Esa tendencia seguirá siendo muy importante en la industria 4.0. Lo que cambia es ver desde otro ángulo la industria, cómo se puede perfilar la industria. Del lado izquierdo podemos observar a los proveedores y del lado derecho tenemos a los clientes. ¿Cuáles serían las características que tendría este modelo del análisis de la industria 4.0? Bueno, para empezar tenemos que ver del lado izquierdo una logística 4.0 que tiene que ver con modernizar la cadena de suministro completamente integrada a los sistemas interconectados y una coordinación perfecta. Y por otro lado tenemos el Internet de las cosas en la parte de los clientes que etiqueta de objetos, comunicación de objetos por Internet, por radio de baja potencia, captura de datos a tiempo real, reservas óptimas, desperdicio reducido, etcétera. Aquí mismo se implementan impresoras 3D en la manufactura aditiva. Se implementa también la nanotecnología para ver materiales avanzados y por supuesto se implementa mayor uso de robots en la cadena de productividad donde ya no interviene la mano del hombre. Y por otro lado, al término, se utilizan vehículos autónomos para que no intervenga en sí pues el ser humano, y con eso se reducen tareas dificultosas que antes el operador tenía riesgos en todo momento en esta cadena de producción. En el caso de la impresión 3D, la manufactura aditiva es eliminación de scrap, eliminación de residuos, eliminación de basura, fabricación en masa a la medida exactamente y prototipado rápido. Es decir, tener un control de lo que se va a producir. Y por otro lado, el uso de la nanotecnología requiere productos de valor agregado inteligente, diferenciación técnica, conectividad, y en esa misma tendencia tenemos la robótica, que es la productividad autónoma a tiempo real, una transparencia completa en reporte de datos, y esa misma tendencia que estamos mirando en esta parte del análisis de la industria 4.0 conlleva a otras tecnologías que involucran el Big Data, el cómputo en la nube, manejan la información en tiempo real de lo que está sucediendo en el proceso productivo, en la cadena de productividad. Todas esas áreas que se van desarrollando tienen que tener, por un lado, monitoreo de sensorización, es decir, todas las áreas están entregando en tiempo real información, y esa información puede ser vista con sistemas avanzados de manufactura. Como ya sabemos, existe en la industria nuevas formas de control y monitoreo para monitorizar y visualizar en tiempo real toda la información que nos está dando la cadena de productividad. Esa información se tiene que enlazar con una metodología que se llama Big Data, la cual maneja grandes cantidades de información y esa misma comparte información con la red de redes en cómputo en la nube, y esa debe estar protegida por la ciberseguridad, dado que esa información debe de mayor protección en cuanto al uso de los datos de toda la manufactura que se realizó. Y por otro lado, los productos de tecnología con ciclos de vida más largos.
Bien, a pesar de toda esta tendencia de automatización, damos espacio a la complejidad, a la creatividad, a la manufactura colaborativa. Y por otro lado, también tenemos los sistemas ciberfísicos de automatización completa, sistemas totalmente interconectados y comunicación máquina a máquina. De tal manera que la implementación de esta tecnología nos daría resultados importantes para mejorar nuestra productividad. Esos beneficios que obtendría la empresa que invierta en este proceso de cambio industrial y de adoptar el Internet de las cosas en su proceso, tendería a monitorizar la producción en tiempo real en cada instante. Obviamente eso mejora los tiempos productivos y por otro lado optimiza los costos y así disminuye mucho la supervisión humana, dado que todo es por vía de tecnología en visualización y control. Por otro lado, tenemos la planeación eficiente de la producción, mejorar el inventario, no tener stock, mayor productividad, mayor optimización de las rutas de distribución y finalmente podemos decir que una empresa que haga ese cambio tendrá más rentabilidad, es más competitiva, es más eficiente y por otro lado estar a la vanguardia, sostenerse en los cambios futuros. Claro que esta tiene retos importantes, dado que en México y en Latinoamérica no se tiene todavía una infraestructura como en los países desarrollados. Las nuevas, la industria 4.0 nos brinda oportunidades, pero grandes retos en México. En el sector automotriz y en el sector de la electrónica hay un potencial para que México sea líder digital y contar con el capital humano, con las capacidades requeridas para el reto en nuestro país. Por eso las universidades se preparan en este gran reto a la par con investigaciones sobre este campo y se enfatizan como primera necesidad el futuro que depara al país. Como conclusión de esta pequeña investigación teórica, podemos decir que los retos que enfrenta la industria en medio de este panorama tan cambiante, los desarrollos son clave para enfrentarlos y en la última década la tecnología conectada a los consumidores en esta creará un impacto en la industria y la infraestructura. Por ejemplo, los sensores inteligentes ahora nos ayudan a monitorear las condiciones físicas de las máquinas y a repararlas antes de que fallen. Los datos inteligentes o Smart Data nos permiten escuchar y responder automáticamente a las necesidades de los ocupantes de, por ejemplo, de una empresa o de un edificio o de unas necesidades industriales. Y gracias a los sistemas de energía descentralizados se puede gestionar las cargas de fuentes renovables. Esta es la era de la Internet de las cosas, donde se recopilan, analizan y aplican un océano de datos en lo que podemos lograr nuevos niveles de eficiencia a una escala sin precedentes que nos conduzca a un rendimiento económico. Este nos permite en un momento dado, en tiempos de crisis, un buen liderazgo nos puede hacer la diferencia siempre que esté acompañado de empoderamiento del equipo. Esta es la diferencia. Personas empoderadas desarrollan mejor habilidades y obtienen resultados sobresalientes. Bien, agradecemos a la Universidad Tecnológica de Tecamachalco por emprender esta metodología en 3 empresas. Una es Bimbo, que es una industria alimenticia de todo el país y a nivel mundial. También la empresa Coca-Cola FEMSA, que implementamos una metodología por medio de las estadías y la cervecería Corona.